Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un magnífico eh, día de Navidad. Les saludo Mauricio González Ruiz, coach con programación neurolingüística en habilidades de comunicación de calidad. Hoy vamos a hacer una transmisión muy especial. Por toda una hora vamos a estar conversando sobre inteligencia emocional, específicamente, mucha atención, en la conexión de cada uno de nosotros con la emoción de luz, con el bien. Es entonces parte, buenas tardes Isabel Cristina, qué gusto que estés siguiendo esta transmisión. Vamos a hablar hoy entonces vamos a hablar un poquito, a conversar un poquito sobre cómo regular mi energía personal interna para conectarme con la energía superior de luz o de amor, que significa exactamente lo mismo. Esta transmisión es muy especial dada la fecha, hoy 25 de diciembre de 2016. Bien, mi nombre, recuerden, Mauricio González, coach con programación neurolingüística. Ustedes pueden opinar aquí, estoy pendiente del chat. Pueden formular alguna pregunta, sigo pendiente del chat. O proponer algún tema específico al respecto. Bien, iniciemos hasta las 5 de la tarde a partir de este momento. Vamos primero a definir por qué el título de esta transmisión del día de hoy. Conexión con la emoción colectiva, que es lo mismo decir de luz o de amor. ¿Qué es conectarse entonces con la luz del tema del cual hemos seguramente escuchado hablar mucho? Tema del que muy seguramente hemos leído en textos o hemos escuchado en conferencias o quizás en la red. Me refiero específicamente a los temas inclusive de autosuperación, de autoayuda, de motivación. Tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con todos estos temas. Aquí vamos entonces a hacer unas consideraciones para, además de conceptualizar muy específicamente y muy claramente qué es lo que ha de entenderse por ese tema, vamos también a hacer algunas recomendaciones de cómo pasar de la información que está en nuestro cerebro, cómo llevarla a la práctica permanente, diaria, con el fin, por supuesto, de mantener, o mejor, de recuperar atención a esta palabra, y comenzamos ya a mencionar y a desarrollar el tema, de reconectarnos o de elevar la intensidad de nuestra conexión con la energía superior. No tengo idea qué nombre le has puesto tú, en qué crees. Inclusive si no crees, igual estás conectado o conectada. Venimos ya de fábrica, perdón la palabra, desde el origen, quiero decir otra palabra para tener muy en cuenta, con una vinculación directa, determinada, con la energía superior. Pero definamos entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay unas preguntas que se nos han hecho desde hace un montón de tiempo. Yo recuerdo que en mi época de estudiante escolar, el profesor de psicología y algunas veces en las materias espirituales, y aquí este tema es importante, el tema de espiritualidad, hacía estas tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy?
Y por supuesto la pregunta que está en medio de estas dos: ¿quién soy yo? Como coach, entonces, mi primera pregunta es: ¿ya tienes una respuesta? ¿Estás convencido o convencida de alguna creencia o idea al respecto en tu propia existencia, en tu vida personal, quiero decir? Entonces esto tiene que ver con filosofía, tiene que ver por supuesto con psicología, es el funcionamiento de nuestro cerebro, en este caso como seres humanos. Tiene mucho que ver con espiritualidad, porque hablamos de creencias. También nos han preguntado, nos han dicho, nos han de pronto expuesto, ¿a qué vinimos a este planeta Tierra? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Y para qué y por qué, sobre todo, que es la pregunta en realidad más importante? Y en el futuro, ¿qué vamos como colectividad, quiero decir, a seguir haciendo y cuál es la razón de estar funcionando como estamos funcionando hasta el día de hoy? Entonces, ¿cómo conciliar todas estas realidades existenciales, históricas? ¿Cómo interpretas tú la historia industrial, espiritual y de otros temas, inclusive la historia de los deportes, de la tecnología? Hay un principio, atención, que es muy importante tener en cuenta, y es que, y lo han dicho los físicos, aquellas personas que estudian el comportamiento de las partículas, las grandes y las pequeñas, es decir, los físicos cuánticos, partículas subatómicas. Y es importante este tema en la medida en que tú y yo y todo otro ser, inclusive todo lo que existe, está hecho, está constituido de partículas, de materia, de átomos, de moléculas y otro montón de elementos mucho más pequeños, solamente algunos de ellos visibles con microscopios muy especializados, en la medida en que su tamaño es tan pequeño que a simple vista no tenemos la posibilidad, la facultad, la habilidad de observar, mucho menos de analizar con nuestros ojos, quiero decir. Y por supuesto no podemos describirlos ni tampoco su comportamiento, porque no los podemos ver. Entonces este tema es de una importancia muy grande en la medida en que nos sitúa en el hoy, en el ahora, siguiendo enseñanzas, siguiendo principios, siguiendo reflexiones de varias personas consideradas como maestros espirituales, inclusive como grandes motivadores, como el señor Prem Rawat. Se puede conseguir aquí, por supuesto, en la red para quienes quieran profundizar en este pensamiento de estas personas. Los grandes filósofos de la historia, Buda, y espirituales, por supuesto, personas, maestros espirituales, Aristóteles, Confucio, más recientes, el señor Eckhart Tolle, del cual en anteriores videos hemos estado mencionando algo de él, y sus tratados sobre el poder del ahora, que también se consigue en la red con ese mismo título en formato PDF, más extenso de lo que podríamos hablar acá en tan solo una hora. El señor Daniel Goleman, el psicólogo norteamericano, el maestro Zen oriental, conocido como Tai, que también lo conseguimos, muchas gracias por ese like, en la red, lo conseguimos como Thich Nhat Hanh. Es un maestro zen espiritual que tiene unas enseñanzas espectaculares, magníficas, de manera que lo recomiendo bastante. Pero bueno, al margen también de estos autores vamos a mencionar, en mi criterio personal, y salvo por supuesto, ni más faltaba, mejor criterio, debo anotar aquí, debo
ser muy específico y muy claro en anotar que yo no tengo la verdad revelada. No la tengo, no tengo la arrogancia siquiera para llegar a pensar algo así. Pero esto de lo que estamos hablando ahora y lo que vamos a hablar hasta las 5 de la tarde, hora de Colombia, tiene que ver con mi, es personal, con mi particular reflexión sobre cómo conectarme entonces con ese gran poder del que hemos estado escuchando durante mucho tiempo desde cuando éramos niños, hoy y seguramente en el futuro. La pregunta fundamental es, por ejemplo, entre otras, ¿qué sentido tiene entonces para ti el estar aquí y ahora? El haber experimentado lo que experimentaste hasta hoy en tu vida, y todo esto, el pasado y el presente, que me está revelando personalmente hacia el futuro, qué mensaje estoy logrando percibir, inclusive con la intuición, que me está enviando la energía superior, la energía de luz, como mi camino más apropiado en el paso por nuestro planeta Tierra. Otra pregunta importante. ¿Tú crees, te pregunto, y la respuesta por supuesto es para ti, ¿tú crees que estamos realmente solos en el universo? ¿Que solo la raza humana y el resto de especies que hemos conocido por experiencia o en las redes o en los medios de comunicación son los únicos entes o seres vivientes? Y todo esto que ha ocurrido desde que nos dicen los científicos del famoso Big Bang o gran explosión, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué estoy entonces aquí? ¿Y de qué es, atención, de qué realidad energética es de la que yo hago parte? Hago parte. Entiendo de qué hago parte. He reflexionado sobre esa pregunta y mi conducta, cómo está desarrollándose aquí y ahora o en el pasado, según los años que tengas, y cómo entiendo yo mi existencia, es decir, tu existencia aquí y ahora. Preguntas fundamentales y por supuesto no pretendo responderlas hoy, porque es un proceso, es una tarea, atención, personal. Tuviste y hasta hoy has tenido una experiencia también personal. Cada situación que tú has vivido, que consideres positiva según tu específica creencia, o neutra, que no signifique mucho, lo cual no significa en realidad que no signifique o sí signifique, y el pasado y el presente, lo que proyectas, tu grado de satisfacción, interpretar esa realidad es tu tarea, pero hay que apartarnos un poquito de la sociedad actual capitalista, más dada al consumo, más dada a lo superficial, que no es del todo malo, no es del todo malo, eso también hay que entenderlo, y más dada hacia lo fácil, hacia lo rápido. Mi recomendación aquí es la siguiente, de una grande importancia, porque comienza a activar mis dos hemisferios cerebrales en la búsqueda de la respuesta, a las preguntas que he formulado hasta este minuto. ¿Cuál es esa recomendación? Observa todo a tu alrededor, muy especialmente la naturaleza. Obsérvala con todos tus sentidos, porque es aquí y ahora como eres tú aquí y ahora. Mi pregunta es, obsérvala y con todos los sentidos, como acabo de indicar, y procura
empezar a entender, interesarte, no preocuparte, no te preocupes por nada, interésate, mejor, interésate, que tu intención sea observar y ver e intuir con todos los sentidos, perdón, cuál es la estrategia que utiliza la naturaleza para hacer lo que es. Estas dos palabras encierran mucho contenido espiritual. ¿Recuerdas la idea de que nos han comentado de Dios? El que siempre ha sido, es y siempre será. Y escucha mi propuesta de este momento. Observa la naturaleza para que logres con esa observación muy serena, muy tranquila, con alegría, sin prejuicio ninguno, más bien con una gran paz espiritual, emocional, para ver, para entender, comenzar a entender qué tipo de estrategia utiliza, es decir, qué método usa para ser lo que es tal como es. ¿Y qué podrías de esa observación, segunda o tercera pregunta, incorporar en tus creencias, en tus estrategias, es decir, en tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras y tu conducta en todo nivel para comenzar a parecerte mucho a esa forma de actuar de la naturaleza? ¿Tú creerías que un árbol siente tristeza, miedo, alegría, depresión, estrés? No contesto, solo emito la pregunta para que con esa motivación que espero estar transmitiendo a tu mentalidad, a tu entendimiento, que no tengo idea realmente cuántas personas van a lograr poner a funcionar con ese criterio, con esa intención, este proceso de reflexión, de introspección, de análisis, de interpretación y de acción para reconectarse y quitar todos esos prejuicios, todos esos miedos, todas esas dudas, todas esas iras, todas esas envidias y demás, para ahora sí, desde el concepto de luz que es uno solo y lo que es verdad, atención, lo que es verdad no puede ser nunca, jamás, no ha sido, ni será amenazado. Nunca. Lo que es puro seguirá siendo puro y poderoso, ocurra lo que ocurra en lo que nosotros podemos considerar pasado, presente e incluso futuro. Porque además, lo que no existe, o lo que no es real más bien, no tiene existencia ninguna. Para poder entender cómo me reconecto entonces con la naturaleza, quiero recomendarte, recuérdalo, tener la intención, la decisión razonada y emocional de tranquilidad, de paz, para poder entender lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy percibiendo y lo que estoy sintiendo, por supuesto. Y si te hago esta pregunta, ¿cuál es la primera idea, y más que idea, emoción, que llega a tu mente, a tu cerebro? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti la dignidad o la esencia tuya como ser humano, hombre o mujer? ¿Y qué tiene eso que ver con un animal irracional, pero sintiente en todo caso? Y cómo esta idea de conectarme con la luz, llámalo bondad, llámalo amor, llámalo lo apropiado, o lo que hemos dicho hasta ahora, lo que es,
llámalo lo esencial, lo verdadero, incluso si quieres llámalo, el verbo, que también muy seguramente has escuchado esa palabra varias veces, circunscrita a un especial dogma religioso. ¿Qué es para ti la religión? ¿Para qué la religión? Atención, la de verdad, la de verdad, la que cumple con los dogmas, los criterios, las orientaciones, las creencias, las intenciones, etcétera, etcétera. ¿Cuántas religiones hay en nuestro planeta Tierra hoy en día? Otro concepto importante que recuerdo en este momento, porque es estructural y fundamental para poder conectarme con esa energía de luz ahora que estamos en gran parte del planeta, o por no decir que todo, viviendo un proceso espiritual que conocemos como la Navidad, celebrando. ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa la palabra Navidad? Pero recuerda, antes de orientar al respecto o decir lo que considero al respecto, que ese concepto del que hablo para tener ahora en cuenta su importancia es el de la permanente conexión que tenemos todos los seres con todo lo que existe, y en consecuencia mi pensamiento, mis sentimientos, mis palabras y mis acciones sí o sí causan un efecto positivo o no tanto, dependiendo de la calidad de esos 4 elementos, en mí mismo y en todo otro ser, animado o inclusive inanimado. ¿Y qué opina? ¿Qué ocurre con tus creencias, las que tienes hasta hoy, en relación con esto que acabo de indicar, con este postulado que acabo de mencionar? ¿Lo rechazas? ¿Es neutro? ¿Te gusta? ¿No lo entiendes? Depende de eso. Esto comienza a indicar tu grado de evolución espiritual. Si es tu momento, comienzas a relacionar conceptos y les das un sentido específico con un propósito también específico, que es esa reconexión pura, real, fuerte, poderosa, verdadera, que no puede ser amenazada por absolutamente ninguna energía. Otro concepto supremamente importante, venga de donde viniere esa energía. Decía hace un rato entonces, ¿qué es lo que estamos, la mayoría de personas, o un número muy grande, celebrando? ¿Qué es la Navidad? El renacer de precisamente el ser. Pero ¿en qué sentido? ¿Cuál es el contenido de ese renacer? Esa dualidad, bien y mal, día y noche, arriba, abajo, y otras dualidades que nos han caracterizado como sociedad, ¿son naturales para ti? La naturaleza es día como ahora y es noche en unas horas. ¿Está eso bien para ti? ¿Qué opinas del día? ¿Qué opinas de la noche? ¿En qué momento, mi pregunta entonces es, ¿en qué momento te sientes mejor emocionalmente? ¿En el día o en la noche? ¿Y cuál es la razón de experimentar esa emoción? ¿Mejor allí o mejor allá o mejor aquí? ¿En qué momento del día te sientes más productivo o productiva, más en equilibrio? ¿Por qué razón? Y tu rol, tu trabajo, tu profesión, tu oficio ahora, ¿qué tiene que ver con eso que crees y eso que desarrollas en el día o en la noche? ¿Y para qué lo haces? Entonces son un montón de preguntas que tienen el objetivo de comenzar a generar una intención de objetivo de la forma como estoy pensando. Por ejemplo, ¿qué pensamientos has tenido el día de hoy? Ahora que
al menos por acá en esta latitud en Sudamérica, es de tarde y se acaba de celebrar lo que conocemos como la Navidad. Y fue solamente esa emoción de una noche o de un día, 24 horas, se mantiene en este momento. ¿Y qué pasó antes? Y hace 6 meses, y hace un año. ¿Y qué va a ocurrir mañana, la otra semana, en 6 meses, el próximo año, al finalizar 2017? ¿Qué experimentas tú en tu emocionalidad? ¿Qué opinas de todo otro suceso? ¿Cómo acostumbras a reaccionar? Por ejemplo, ante la lluvia, ante una riña, ante una obra de arte o una obra de teatro. ¿Por qué menciono todo esto? Y hay ejemplos muchísimos, pero es la misma vida, es la misma existencia aquí y ahora. ¿Hay acaso, pregunto, y la pregunta es fundamental, ¿hay acaso un elemento común a todas estas realidades, incluido tú? ¿Cuál sería ese elemento común? Entonces, mi propuesta ahora, mi sugerencia con profundo respeto ahora es la siguiente. Y si con disciplina y con una intención bondadosa, bonita, serena, sencillamente comienzas a observar, a escuchar y a percibir todo lo que ocurra como si fueras una cámara de video sin calificar de ninguna manera eso que ves. ¿Qué pasaría en tu vida, en tu emoción, en tu reconocimiento personal y en el reconocimiento de todo otro o de toda otra existencia? Si estás dispuesto a experimentar lo que podría pasar, bueno, te motivo, te sugiero que lo hagas poco a poco. Es un proceso. Llaman hoy día a ese proceso de reconexión con la energía de luz el despertar de la conciencia. Mi pregunta para ti en tu fuero interno: ¿qué intención tienes con esa realidad? ¿Quieres con intención despertar? ¿Qué opinas? ¿Estás durmiendo? Digo, energéticamente. ¿O estás ya, ahora, despertando? Es decir, estás disfrutando de todo suceso sin poner absolutamente ningún adjetivo o calificación de bueno o malo, de apropiado o inapropiado, y sobre todo de me gusta o no me gusta, es decir, desde el ego, la conciencia egoica, el creer que yo estoy separado del universo, este que conozco y el que no he visto, pero que la ciencia, los telescopios, la televisión, los documentales, etcétera, los medios en general, me dicen que existe. ¿Qué emoción experimentas en este momento al pensar en esto? ¿Cómo te consideras? ¿Conectado o no conectado? Y observa ahora tu presente y qué emoción se presenta entonces en tu emocionalidad, en tu cerebro, perdón, al hacer una evaluación muy rápida, solo sentir cómo calificas la calidad, la intención de tu vida a hoy. ¿Qué entonces
podrías continuar haciendo porque te hace sentir muy bien y que definitivamente preferirías desechar. Y aprovecho y hago la siguiente pregunta. Si tuvieras en este momento que analizar brevemente algo de lo que tú quieras deshacerte, de tu manera de pensar, de tu manera de sentir, de lo que dices, tus propuestas lingüísticas, tus ideas, tus creencias y de la forma en que has actuado y que te conoces porque eres el protagonista de tu vida y eres el testigo número uno de quién eres tú y cómo estás actuando, de qué creerías, de qué sientes que es mejor que te deshagas, qué debería morir energéticamente y que a cambio, debería renacer en ti con fuerza, que nacería Navidad. Entonces, si me has escuchado con atención, todas estas propuestas tienen un objetivo y es alinear todos mis niveles de creencias, en dónde vivo y lo que hago, con quién, exactamente en qué lugar específico, en mi conducta, el qué hago, mi capacidad, el cómo hago eso en el trabajo, en la familia, en la pareja, en el barrio, todos tus niveles de vida. Alineamiento es eso, congruencia y coherencia con todo en la vida. Además, el propósito por lo que hago todo eso que hago, en dónde lo hago y con quiénes lo hago, de acuerdo a lo que acabo de indicar. Tu identidad respecto a si estás conforme, si consideras que es apropiado ser lo que eres, hija, esposo, esposa, compañero, abogado, ingeniero, médico, arquitecto, deportista, ¿qué yo voy a saber? ¿Qué crees respecto de todos esos niveles anteriores? Y en último lugar, séptimo, sistema de creencias, estamos hablando de ese tema, entonces, que el último nivel, curiosamente, pero no tanto, se llama espiritualidad, que tiene una palabra como esencia, que lo determina, que lo caracteriza y se llama armonía. ¿De qué? De todos esos niveles anteriores. ¿Qué podrías mejorar de, y si consideras que es así, de tu aspecto físico, de tu forma de alimentarte, de lo que tú crees de ti mismo y de los demás de tu especie, hombre o mujer, o de las personas, por ejemplo, que hacen parte de lo que hoy conocemos como la comunidad LGBTI? ¿Qué opinas de las demás personas, de todo otro ser? ¿Hay congruencia y cuál es tu emoción y tu grado de satisfacción al respecto de esa realidad y de lo que ves en las noticias, si es que ves noticias, que no es que lo recomiende mucho por el contenido de carga emocional de lo que normalmente está el periodismo reseñando que ocurre en nuestro propio planeta? Pero ¿qué emoción? Mi pregunta es, ¿qué emoción hay en lo que tú sueñas entonces? Pregunta superior, para procesamiento superior. Y la realidad, ¿qué porcentaje haría falta, si hace falta, para alcanzar ese ideal? Y voy un poco más allá. En tu interpretación personal, ese ideal en donde tú vives, por lo menos actualmente, es compartido por la mayoría, es decir, existe culturalmente una serie de principios básicos, éticos, es decir, de valores comunes que determinamos, que identificamos todos como importantes, como valiosos, como intocables.
para llevar una vida ordenada, armónica, organizada, ecológica, que ayude a los demás a sentirse también en equilibrio desde el conocimiento y el reconocimiento de mi dignidad y la dignidad de los demás, y tu conducta cómo articula ahí justamente en lo que tú eres y esperas y lo que los demás son e interpretas que ellos esperan tanto de ellos mismos como de ti y del resto de la humanidad. ¿Te consideras parte de toda la raza humana? ¿Qué piensas de los africanos? ¿Qué piensas de los asiáticos? ¿Qué pensamiento viene a tu cabeza de la sociedad de Corea del Norte, por ejemplo? O en este momento en Siria. ¿Qué emoción viene a tu mente? Recuerda, y voy a mencionar aquí otro tema importante, la física cuántica. ¿Qué nos dice la física cuántica? Que es la física de las partículas subatómicas, lo más pequeñito que existe. Ha dicho, ha demostrado, con varios experimentos, que el pensamiento de cada ser, de cada persona en este caso, tiene un poder de modificar el comportamiento de las partículas fuera de mí, aparentemente fuera de mí. Si no hubiese esa conexión entre mi energía, a través además del pensamiento, y lo que está afuera, no podría yo influir con mis 4 variables: sentimientos, pensamientos, palabras y acciones, conducta. Hay un profesional importante que se llama Masaru Emoto, así como suena, Masaru Emoto. Él es un médico y logró hacer un experimento con sus estudiantes con el agua y el arroz. Pero no quiero adelantar mucho para que, si tienes el interés, lo busques en la red, en las conclusiones de ese ejercicio, que por supuesto tenían que ver con el pensamiento, lo que consideramos positivo, bonito, armónico, de amor, y por otro lado, el otro pensamiento, el de desconfianza, el de miedo, el de odio, el de angustia, el de estrés, el de exceso de tristeza o exceso de preocupación por el futuro, es decir, ansiedad. Esas siete ejemplos, por mencionar algunas formas de pensar inapropiadas que no coinciden mucho con la definición de luz, de claridad, lo que es, lo que ha sido siempre, lo que hoy es y lo que será siempre, permanentemente, lo verdadero, la verdadera naturaleza de la espiritualidad, que es amor. No se circunscribe únicamente a las relaciones de pareja, por supuesto, y que es un componente y un desarrollo importante, pero no es el único. Hay muchas formas de, y eso es lo que se conoce como el despertar de la conciencia. Cuando hay armonía entre mis hemisferios del cerebro y hay satisfacción en mi vida y hay bondad para con todo otro ser, eliminando la envidia, eliminando el rencor y todas esas emociones que, como dije hace un rato, pesan. Y como pesan, me hacen sentir mal, y física cuántica dice que mi mente y mi cuerpo están ligados, están relacionados, están unidos, y que la una incide necesariamente sobre el otro. Luego, y es la conclusión del estudio del profesor Masaru Emoto, si tengo tanto poder se hace esa pregunta, de direccionar lo que ocurre fuera de mí con el agua, ¿cuánto me hago a mí mismo en términos de beneficiarme o no con la calidad de mis pensamientos, cuando cerca del 80% de lo que compone mi organismo es agua? Entonces, por simple conveniencia, la sugerencia aquí es mejorar hacia lo que quiero conseguir en conexión
necesaria con todo lo que está fuera de mí para comenzar a despertar la conciencia. Hemos oído hablar del tema ecológico y de lo verde, el partido verde, la ecología, etcétera, el reciclaje, que tienen esta idea, pero es solo un aspecto. No es únicamente reciclar los desechos, es reciclar mis pensamientos, mejorar mi manera de pensar con base en el concepto que tengo yo de mi propia dignidad, del por qué y para qué existo en este momento. Y si ya descubrí, te pregunto como coach, ya sabes cuál es tu tarea o tu misión en este momento, en esta vida, ¿ya la descubriste? ¿Cómo saberlo? Tu emoción te comunica eso a través de cómo te sientes y de cómo es o cuál es el grado de satisfacción de tu vida. Es cómo te está comunicando el universo, el planeta, que entre otras cosas es un ser vivo, como tú, como yo. Si estás cumpliendo la tarea apropiada a ti o no, el grado de satisfacción en lo que haces es una forma, me refiero a la pasión, al gusto, a que no harías otra cosa distinta a esa o las varias actividades que hagas y los roles que cumplen como padre, madre, familiar, vecino, profesional, etcétera, que te produce una gran satisfacción. Cuando llegas a ese punto, a ese nivel, cesas de criticar, cesas de intrigar, cesas de agredir tu propia dignidad introduciendo sustancias incompatibles con el mantenimiento del equilibrio energético digno, puro, de energía, quiero decir, a tu propio organismo. Y no solamente sustancias como el trago o las drogas o el odio, que pese a que no es una sustancia pues como el trago, pero es una energía inapropiada que me produce perjuicio a mí mismo y como vibro en ese tipo de nivel que es bajo, inapropiado, es lo que produzco afuera y es lo que estropea los sueños, los que de verdad determinas, identificas como tus grandes sueños. Entonces puedes decir cosas como el sistema es injusto, mis jefes son injustos, mi pareja es injusta, tengo mala suerte, etcétera. Y eso lo que indica es el grado de evolución energética o espiritual de armonía que has alcanzado. Tus pensamientos entonces, en conclusión, en este minuto, inciden necesariamente en tu salud física, en tu aspecto y en los resultados, además, que tú obtienes por tus acciones personales y en el resultado de los demás por esa vibración que tú estás emitiendo en términos de pensamientos o lo que es lo mismo, energía. Todo es energía, lo dijo hace un montón de tiempo Albert Einstein y dijo algo interesantísimo. La energía no se crea, no se destruye, tan solo se transforma. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? Sabiendo que hoy, ahora, ya, tienes mucho poder para modificar, según la física cuántica, los resultados afuera y tu salud internamente. ¿Cómo llamas la atención de otra persona? ¿Cómo formas a otra persona si eres padre o madre de familia? Si en tu empresa tienes un rol, trabajas en equipo, entiendes la tendencia entonces de personalidad de aquellos individuos o compañeros o compañeras de trabajo. Son muchas y muchas más caminos, bracitos si lo quieres ver, rayos
en los que nuestra vida funciona. Y cada pensamiento, cada actitud, cada palabra, cada sentimiento, como dije hace un rato, emite energía. Y según sea esa calidad, positiva o no, de igual manera puedes estar contaminando si es inapropiada esa energía, si es de miedo, de angustia, de facilismo, de envidia, de intriga, etcétera, de enfermedad, de no equilibrio emocional, de pérdida de la cordura. Me va diciendo cómo estoy vibrando y cómo está tu salud a propósito. ¿Cómo calificas tu salud? ¿Cómo te sientes con tu salud? Como es un todo y la naturaleza funciona en conjunto, tú puedes evaluar el estado actual de tu vida en general, en todos los niveles, y te puede estar diciendo en qué nivel energético tú te encuentras hoy, ahora. Obsérvate, escúchate y percíbete a ti mismo. Tú tienes el poder hoy y ahora de activar lo mejor o lo peor de ti. ¿Qué eliges? ¿Qué has elegido? ¿Y qué vas a elegir en el futuro? Como tu forma de vibrar. Es tu decisión, ni más faltaba. Es mi obligación respetar el proceso de cada quien. Cada quien tiene una familia distinta, una realidad distinta, en consecuencia unas experiencias distintas. Y eso produce unas creencias, un sistema de creencias, recuerda, desde contexto hasta espiritualidad, ya lo mencionamos, y está visto en otros videos que también encuentras aquí en mi cuenta en YouTube, en mis videos, allí encuentras en el tema, en las conferencias de los miércoles sobre programación neurolingüística y coaching, y las de los domingos como hoy, temas que tienen que ver con el sistema de creencias y lo puedes revisar. Ahí están los títulos y están los temas tratados en cada videoconferencia o charlas o transmisiones en vivo, inclusive en mi canal en YouTube con mi nombre. Pero la respuesta, como te decía, es para ti. ¿Cuál es el entendimiento tuyo ahora, en este momento, de esa palabra con la que titulamos esta transmisión en vivo? Habilidades, o mejor, inteligencia emocional, que son habilidades de conocimiento y autocontrol de emociones, todo parte de allí. ¿Y qué significa para ti conectarte? Y si has entendido, si eres consciente o no lo eras, inconscientemente sabes que hay algo que te une a lo otro, pero no te ha interesado mucho porque por muchas razones, por tu situación financiera, por el rol que desempeñas, por tus expectativas de vida, por el sueño que tienes o la angustia, qué sé yo. ¿Cómo podrías tú, pregunto como coach, alinear desde tu pensamiento tu acción, entendiendo que sí o sí lo que pienses, lo que sientas, lo que digas y lo que haces, perdón, ya lo hemos mencionado, produce un efecto no solamente en ti, sino en los demás también? Y quiero llamar la atención sobre algo supremamente importante. ¿Qué tipo de televisión ves? Si ves televisión. ¿Qué tipo de lectura haces si lees? ¿Qué tipo de conversación estás haciendo? ¿Y con quién? ¿Y en qué momento? ¿Qué temas? Es decir, ¿en qué te estás concentrando? Dice la programación neurolingüística, que es una disciplina muy importante, que nos enseña cómo funciona nuestro cerebro y con base en ese conocimiento, cómo lo puedo hacer funcionar mucho mejor para potencializarlo y subir entonces las posibilidades de conseguir eso que desde mi emoción, mente inconsciente o cerebro derecho, y mi corazón, mis emociones, mis gustos y anhelos, sueños y demás, puedo yo estructurar mucho mejor para alcanzar ese objetivo, alineando todos los aspectos de los que hemos mencionado hasta ahora. Cuando de lo que tú hablas, mucha atención, de lo que tú hablas,
o a lo que tú criticas, te dice a ti mismo y le dice a los demás cuáles son tus creencias. Obviamente defiendes en lo que crees, ponderas lo que crees, recomiendas lo que crees por experiencia personal tuya y criticas, censuras o no estás de acuerdo y lo dices en lo que no crees. Mi pregunta es si eso en lo que crees y eso en lo que no crees, en todo está alineado. ¿Tienes creencias incompatibles entre sí? ¿Tienes cosas en las que no crees y que son incompatibles entre sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo? ¿Cuál es tu pensamiento sobre eso que llaman las corridas de toros, la tauromaquia? Sobre el boxeo, sobre la ingesta de trago, sobre el juego, sobre las peleas de perros, sobre la alimentación con animales, humana quiero decir, es decir, el consumo de carnes o de algo que sea de origen animal. ¿Qué te dice tu creencia sobre la ecología y este específico tema, como en los ejemplos que hemos mencionado? ¿Y qué para ti es la salud? ¿Y cómo consideras que te estás alimentando, según además el rol que cumplas? ¿Y cómo estás funcionando? ¿Y cuáles han sido tus resultados? Estamos hablando entonces de evaluación de tu vida hoy, ahora, con tu pensamiento, con tu sistema de creencias, quiero decir, y los resultados que has obtenido hasta el día de hoy. ¿Qué te dice eso en términos de satisfacción, de emoción, de pasión, de razones del por qué y para qué hacen las cosas? Y, una vez más, ¿qué podrías hacer mucho mejor de lo que has hecho hasta ahora? O lo que es lo mismo, ¿qué has aprendido de tu experiencia personal? Y si haces un paralelo con las experiencias personales de las personas que están a tu alrededor, ¿qué concluirías? ¿Qué hacen mejor que tú? Que por supuesto tú quisieras hacer. ¿A quién podrías enseñarle a hacer algo que tú haces y consideras que haces muy bien? ¿A quién admiras? ¿A qué persona admiras? Todo esto, lo que estoy tratando de sugerir es ser congruente y coherente con tus creencias y con tu conducta y todo lo que está en medio de esos dos conceptos. Y por supuesto, con la realidad que aparentemente, entre comillas, está fuera de ti. El día que entendamos, la mayoría, que colectivamente nuestro pensamiento puede generar grandes e importantes, entonces fundamentales cambios en nuestro ambiente y en nuestras condiciones de vida, aquí y ahora, y en lo que nos rodea, e inclusive fuera de nuestro propio planeta, vamos a poder decir que estamos despertando, que estamos reconectándonos con la energía superior. Entonces es muy importante hacer ese análisis con tranquilidad, en paz, con la intención de aprender y de ayudar, inclusive de enseñar, podemos llamarlo también de esa forma. Cuando ya enseñas, puedes decir que estás cumpliendo con un proceso o has empezado a elevar tu nivel vibratorio, y perdón por lo que voy a indicar, hacia la quinta dimensión. Pasarías de la tercera a la quinta dimensión, donde el amor íntegro e integral. ¿Qué significa íntegro? Que todo yo sea muy esencial en lo que hago y que tenga una línea temática específica
coherente y congruente e integral que abarque todo en mi vida, todo en mi vida, y que reconozca en todo otro ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tal si yo te hago la siguiente sugerencia como pregunta? Y si te concentras en relacionarte con toda otra persona inicialmente, o ser, animal, desde tu lado de luz, de amor, y con o en relación con ese mismo nivel o estado o vibración de luz, ¿qué pasaría si ves en todo otro lo bueno, lo positivo, lo esencial, lo importante, lo armónico, lo feliz, lo satisfactorio, etcétera? ¿Qué ocurriría con tu emoción y la de esa persona y los resultados alrededor? Te propongo eso como proceso, como proyecto, como experimento, si lo quieres llamar, para que tú mismo o tú misma llegues a tus propias conclusiones, es decir, sin prejuicios. Esto parte, de la base de evaluar todas esas creencias y aquellas que sean incompatibles con la idea de armonía, de bondad, de moral, de amor, de solidaridad, de paz, de ayuda, de convivencia, etc. La desempeñe, quiero decir, desde la absoluta imparcialidad, ni para acá ni para allá. Es un esfuerzo grande, porque en sociedades como las latinoamericanas o iberoamericanas, desconfiamos del otro más que confiar en el otro. Prejuzgamos al otro más que darle el beneficio de creerle, de confiar. Y eso, infortunadamente, no es armonía. Como la ira no es armonía. Por eso preguntaba hace unos buenos minutos, ¿has visto un árbol bravo, iracundo, triste, frustrado, colérico, envidioso, deprimido? Yo creo que no. ¿Y tú? ¿Y qué podrías hacer si lo que realmente quieres es ser feliz, estar en equilibrio? Mi pregunta es, odiando, envidiando, siendo inseguro, infravalorándote, solo dándole importancia a lo externo o a lo meramente aparente, ¿habrá equilibrio sostenido, robusto, real? ¿Qué te ha enseñado la vida al respecto de lo natural y lo artificial? ¿Qué esperas tú de los demás? ¿Lo natural o lo artificial? ¿Lo honesto o lo no tanto? ¿Lo serio o lo superficial, que también es algo no serio? Y algunos aspectos que tienen que ver con esta misma idea. La apariencia, lo fácil, lo rápido. Atención, quiero detenerme aquí un poco. ¿Cómo fluyes tú desde que te levantas hasta que vas a descansar, a dormir, que es supremamente importante también para conservar el equilibrio energético interno, que es uno solo o una de las varias funciones del sueño en la vida de las personas? En un ratico nos referimos a ese tema. Dormir es muy importante, al menos 7 horas al día. Sueño reparador, quiero decir. Pero estamos diciendo cómo está tu observación a manera de análisis de la rapidez o de lo natural en que tú fluyes en la vida. Desayunas a toda velocidad, te bañas a toda velocidad, trabajas a toda velocidad, caminas a toda velocidad, conduces a toda velocidad.
y la naturaleza distinta a ti, que de todas maneras hacemos parte de esa misma naturaleza, ¿cómo está? ¿Qué observas en términos de velocidad o armonía? En términos de tranquilidad, de paz. Y aquí aprovecho antes de hacer el comentario que acabo de anunciar para hacer una pregunta como coach. ¿Qué prefieres en tu vida? ¿Tener la razón o paz en el corazón? Quiero decir, ¿impones tu criterio o empatizas con las demás personas para llegar a mejores y más apropiadas conclusiones ecológicas que me sirvan a mí y que le sirvan a la otra persona? Y de ser necesario, sí es importante que ceda yo un poco y la otra persona también para que ambos estemos satisfechos. Eso significa armonía. No 50-60, no 60-50, 50-50 si es necesario. Haz tu parte, es lo que quiero decirte en este momento. Te motivo para que te tomes en serio, lo digo con profundo respeto, pero que tomes también en serio a las demás personas, que entre otras cosas también tienen sueños, tienen miedos, tienen angustias, tienen aspectos del pasado seguramente sin resolver que de manera inconsciente condicionan el resultado de lo que he obtenido hasta hoy. Me dé cuenta yo, mente racional, o no me dé cuenta, mente inconsciente, y entre otras por eso se llama inconsciente. No percibo, no he hecho conciencia de. Pregunta, ¿te conoces a ti mismo? ¿Cuántos temas no resueltos emocionales tienes en este momento pendiente de resolver? ¿Cómo están tus habilidades y tus niveles de autoperdón y de perdón hacia otras personas cuando uno se imagina, cree o interpreta que los demás le han hecho sufrir, le han hecho algo malo, mental, solamente mental? La fortaleza mental, el manejo de las emociones es una decisión personal porque son tus emociones. No puedes, no podemos, no es apropiado entregarle a los demás el control de nuestras propias emociones. No es inteligencia emocional, no es equilibrio, no es despertar, es al contrario. Pero decía, voy a referirme brevemente a el tema del sueño ya para ir terminando, siendo ya las 5 de la tarde. Tiene varias funciones. Una es la que mencioné, descansar. Otra es consolidar el aprendizaje recién adquirido. Y una tercera, mucha atención, es que durante el sueño mi cerebro busca equilibrar mis anhelos, mis sueños, mis miedos, mis angustias, para hacerlas que de alguna manera se proyecten en mi conducta, y por eso los demás me ven como me ven. Sí, es una buena persona, pero a ratos no sé qué, pero en este tema tal, hay incongruencias en la noche que además de descansar y producir descanso entonces y reparación, recarga de energía, el cerebro busca equilibrarse y es el momento muy apropiado antes de dormir, antes de apagar la luz, antes de poner el celular al ladito, antes de darle el beso a la pareja. Concentrarme conscientemente como sugerencia, entre otras de las que hemos dicho, para comunicarle a mi mente inconsciente, donde están mis emociones, que busque las respuestas automáticamente que me convengan, porque aquí ya hay una conexión directa, así yo no lo sepa conscientemente, con la energía superior. Y es el momento de programar mi cerebro con la mente racional para que encuentre, para que modifique, para que equilibre, para que resuelva eso que necesito y que es apropiado, atención,
en el momento que sea apropiado. No es cuando yo quiera, es cuando es apropiado y entre en el flujo natural, en armonía con el universo. Y de esta manera comenzamos a despertar y a armonizar nuestra conducta, ojalá en términos de considerarnos en serio, es decir, de tratarnos muy bien, dedicarnos a cosas que sean éticas, que sean morales, que sean legales y de ofrecer a los demás lo mismo y de ayudarle a los demás exactamente a lo mismo como principio general. Pues les agradezco muchísimo su atención. Hemos estado conversando durante una hora aprovechando esta época de Navidad para hacer una reflexión profunda, tranquila, serena, amorosa, armónica, es decir, de luz, para fluir mucho mejor e iniciar el camino del despertar del espíritu. Muchísimas gracias por su atención. Quedo pendiente de sus comentarios, de sus opiniones, inclusive de sus preguntas. Quedará aquí en la descripción del video cuando lo monte o lo cuelgue en Facebook y en mi canal en YouTube, y con mucho gusto en 8 días o antes estaremos dando respuesta a esas preguntas si a bien lo tienen. Muchas gracias y que acaban de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.